Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de Cita Previa. Nos encontramos, como viene siendo habitual cada viernes, en el Hospital Costa de la Luz. Hoy nos acercamos a la planta -1, concretamente allí se encuentran todos los servicios generales y hoy vamos a hablar de anatomía patológica humana. Lo hacemos con la doctora Concepción Lara. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Concretamente, ¿qué es anatomía patológica humana? La anatomía patológica lo que hace es un estudio tanto de biopsia como citología, en algunos casos también hacemos autopsia y fundamentalmente trabajamos en estrecho cooperación con el resto de especialidades, ¿no? Porque ahora mismo a nosotros las biopsias que nos llegan normalmente las hace la especialidad quirúrgica, tanto el cirujano como el ginecólogo, el otorrino. Esa muestra que él toma o extirpa es la que nos envía a nosotros estudiamos y sobre eso hacemos un informe, ¿no? Y un diagnóstico. ¿Cuántos profesionales trabajan en este servicio? De patólogo solo yo, el patólogo, y luego tengo trabajando para mí 3 técnicos superiores en anatomía patológica. ¿Cómo se realiza una biopsia y qué nos descubre? La biopsia puede ser de muchos tipos, puede ser tumoral, es la clásica, ¿no? La que todo el mundo conoce, ¿no? Cuando te extirpan un tumor, ese tumor hay que estudiarlo, saber si es benigno, si es maligno. Eso es uno de los trabajos fundamentales que hace el patólogo, ¿no? Pero luego existen otros tipos de biopsias que son inflamatorias, que llamamos nosotros, ¿no? Cuando hay una patología de piel, por ejemplo, ¿no? Que es una dermatitis, ese tipo de estudio también lo hacemos nosotros. En temas de tuberculosis, por ejemplo, biopsias pulmonares de tuberculosis, también las analizamos nosotros. Es una serie de estudios, tanto en los tumores. Tenemos el tema que es lo más conocido, ¿no? De benignidad, malignidad, y el tema de la biopsia intraoperatoria, que consiste en hacer un diagnóstico inmediato, ¿no? Mientras se está haciendo la intervención con el paciente en quirófano. Lo que se hace es que el quirúrgico nos envía una pequeña muestra de ese tumor en el que nosotros, a través de un estudio en congelación, decimos si es benigno o maligno. En función de eso, el cirujano, el ginecólogo, el que esté interviniendo, toma una actitud quirúrgica u otra, en función de si es benigno o maligno, extirpa más, extirpa menos, tiene que hacer una determinada tipo de intervención que varía en función de eso. Eso se hace de forma inmediata durante la intervención. En el resto de las biopsias no, es una biopsia diferida que llamamos en parafina. Entonces, una vez que a nosotros nos llega la muestra, eso precisa de un tratamiento para poder estudiarla al microscopio. Se hace un procesamiento de la muestra, que nosotros habitualmente la hacemos durante la noche. Si la biopsia ha llegado hoy, se deja fijando unas horas y luego durante la noche se procesa. Al día siguiente eso se corta, se tiñe y ya está preparada para visualizarla al microscopio. ¿Y las citologías? Las citologías llevan un procedimiento similar, no necesitan ese procesamiento, pero sí llegan ya fijadas, llevan el típico portaobjeto, la paciente que va al ginecólogo le da su portaobjeto con citología para llevar al laboratorio. Eso viene ya fijado con un spray que habitualmente le pone el ginecólogo, y una vez que llega al laboratorio eso se registra, se tiñe y se prepara para la visualización al microscopio. No necesita ese procesamiento nocturno de la biopsia. Es más rápido el proceso, ¿no? ¿Qué es el PAF? La PAF es una punción, aspiración con aguja fina. En otros sitios, dependiendo de la habilidad de cada uno, de los conocimientos, pues no se necesita una titulación específica para hacerla, ¿no? Hay veces que la hace el ginecólogo, el cirujano. Aquí la mayoría de los casos los hago yo, ¿no? La punción. Entonces eso, cualquier tumor que sea palpable, es decir, que se vea, que se toque en el cuello, en la mama, se puede pinchar con una aguja muy finita, es una aguja pediátrica, que es la que se utiliza, no necesita preparación, anestesia de ningún tipo. El paciente llega y en consulta se le da un pequeño pinchacito y con vacío se extraen células. Esas células se pueden visualizar al microscopio y llegar a un diagnóstico. Es una prueba rápida, no cruenta y que permite evitar muchas veces llegar al quirófano para un diagnóstico, ¿no? Muy rentable para el paciente. Vamos a seguir hablando de servicios en que os ofrece anatomía patológica humana. Hablamos ahora de las autopsias. ¿Son diferentes según la causa del fallecimiento? Sí, nosotros, el patólogo hace autopsia, pero autopsia clínica, se llama, ¿no? Cuando hay cualquier signo de violencia o muerte sin causa aparente, es una autopsia forense. Ahí entra el tema legal, ¿no? Pero cuando es un paciente que ha sido tratado, llevado en un hospital, pero fallece sin una causa clara o existen muchas dudas sobre las patologías que ha padecido, en esos casos
La autopsia es del patólogo, la hace el patólogo. ¿Y en qué consiste la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica es una técnica especial que hacemos nosotros y que nos sirve de herramienta para llegar a un diagnóstico. Con la inmunohistoquímica lo que hacemos es poner de manifiesto en los tejidos, si tú tienes un tumor muy indiferenciado, que no sabes si su origen está en el músculo, en el tejido adiposo o en el epitelio, tú le haces una serie de marcadores mediante la inmunohistoquímica que te permite etiquetarlo como de origen muscular, de origen en tejido adiposo, de origen epitelial y en otros muchos casos incluso en cuanto al órgano, si es de tiroides, si es de pulmón. Qué interesante. ¿Qué estudia la patología molecular, doctora? En la patología molecular lo que estudiamos es ADN y ARN. Ya estamos hablando de moléculas, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es un estudio también complementario para el diagnóstico. Realmente lo que hacemos con eso es una herramienta más, igual que la inmunohistoquímica. En su momento se creyó que la inmunohistoquímica iba a ser la panacea, pero bueno, tampoco lo fue. La patología molecular ocurre igual, es una herramienta más. Cuando tú tienes un tumor, pues con patología molecular determinados tumores pueden tener traslocaciones, un gen alterado, un gen que está mutado. Eso estudia la patología molecular. Planta -1, nos encontramos concretamente cerca del servicio de anatomía patológica. Seguimos con la doctora Concha Lara, vamos a conocer, bueno, pues su centro de trabajo, ¿no? Doctora. Bueno, este es el laboratorio de anatomía patológica donde se reciben y se preparan las muestras, que como antes habíamos comentado. Este aparato de aquí es el procesador de tejido, el que ponemos durante la noche para que prepare el tejido, para luego poderlo visualizar. Este aparato de aquí es un termociclador, este y aquel de allá es el que utilizamos para la determinación del HPV, del virus del papiloma humano. Ahí es donde se hace la hibridación. Lleva su ordenador independiente con su programación, eso va totalmente independiente del resto de la maquinaria del laboratorio. Esto es un microtomo, es lo que se utiliza para cortar. Una vez que se procesa el tejido, se hace un bloque de parafina y ese bloque se corta aquí. Esos cortes son lo que posteriormente teñimos y preparamos para la visualización al microscopio. Esto de aquí, podéis ver, estos son muestras de citología. Así es como nos llega a nosotros la citología ginecológica. Una vez que aquí llega, se le da un número de referencia para que quede registrado y no haya equívoco ninguno. Se van acumulando. Una vez el cestillo lleno, se teñiría en la batería de tensión, que es esto de aquí. Tenemos una batería que es para citología y otra para biopsia. Por lo demás, el aparato aquí es el criostato, es el que utilizamos para la biopsia intraoperatoria. Solo se utiliza para eso. Esto está siempre a -19, -20 y lo que se hace es en un pequeño fragmento de la muestra, se introduce aquí, se congela a -20
y lo que lleva incorporado es como un microtomo similar a aquel. Nos permite el corte del tejido en congelación y se tiñe igual con la batería de biopsia. Pero esto se hace en cuestión de 5 o 10 minutos como mucho. Durante la mañana estáis muy activos, ¿no? Es un devenir de sí, gente, ¿no? La mayoría, también las consultas, cuando están funcionando las consultas fundamentalmente de ginecología, es continua. La llegada de muestras y la recogida de resultados, ¿no? Porque en la mayoría de los casos el paciente viene también a recoger sus resultados, a no ser que pida que se le envíe a la consulta a su médico, ¿no? La mayoría de los casos los recoge también aquí. Y en los casos incluso que le plantea duda porque lee sus resultados, pues tiene la opción de hablar conmigo, que yo se lo explique, que eso lo hacemos también de forma... Que lo interpretes, ¿eh? Algo que no se hace en otros hospitales y se hace aquí en el Hospital No Costa de se la Luz. suele tener costumbre porque el patólogo queda un poco como el desconocido, ¿no? Para el paciente. Él acude a la consulta del médico y este le da el resultado sin saber que por medio hemos estado nosotros, ¿no? En este caso, como ellos recogen muchas veces los resultados aquí, una vez que lo leen, sobre todo en casos que hay ansiedad, maligno, benigno, la verdad que en la terminología que utilizamos nosotros muchas veces para ellos se queda un poco en el aire y no lo entienden perfectamente, entonces en esos casos se les aclara. Bueno, tú indicabas que sois desconocidos, pero vuestro servicio es fundamental, sin duda, en un hospital. Sí, somos en colaboración con todos los demás y la verdad que sí es muy básico dentro de un hospital. Concha, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo de algo que, como tú bien decías, es un poco desconocido, ¿no? Porque hay quien dice, oye, pues yo soy cardiólogo. Oye, pues más o menos sabemos qué funciones y qué servicios presta. O soy oftalmólogo, pero cuando, por ejemplo, tú dices trabajo en anatomía patológica, sí, la gente te pregunta ¿eso qué es? Bueno, pues hoy hemos ampliado más información respecto a este servicio que se encuentra en la planta -1 del Hospital Costa de la Luz y continuaremos conociendo más infraestructuras y más servicios concretamente de este hospital de vanguardia, Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro. El próximo viernes más, quédense con nosotros en Cita Previa. Hasta el próximo viernes.